La mesera fue despedida por robo y el millonario vio su anillo, el mismo que le dio a su hija antes de desaparecer hace 20 años. Lorena limpiaba con cuidado una mesa cerca del ventanal del restaurante, mientras observaba de reojo a los invitados elegantes que llenaban el lugar. La noche era especial, con un evento de gala organizado para un grupo exclusivo de empresarios locales. El ambiente estaba impregnado de risas contenidas, el tintineo de copas de cristal y murmullos sobre negocios y acuerdos. Aunque cansada después de un largo día, Lorena mantenía su sonrisa amable y su postura profesional. Era su manera de afrontar los días difíciles, su forma de demostrar que, aunque su vida no había sido fácil, podía mantenerse fuerte y digna. Al fondo del salón, el sonido de una cucharilla golpeando contra una copa llamó la atención de todos. Un hombre de traje caro, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, se levantó para dar un breve discurso. La mayoría de los asistentes, incluyendo a doña Clara, la dueña del restaurante, se volvieron hacia él. Aplaudiendo suavemente, Lorena aprovechó ese momento para recoger una bandeja y caminar hacia la cocina. Allí, sus compañeros conversaban en voz baja, algunos comentando sobre los invitados, otros quejándose del trabajo pesado. «Lorena, ¿todo bien?», preguntó Marcos, un joven lavaplatos que siempre parecía preocupado por ella. «Sí, solo un poco cansada», respondió Lorena, esforzándose por mantener su tono ligero, pero apenas regresó al salón, escuchó una voz fuerte y furiosa que rompió el ambiente elegante. «Falta mi collar», gritó el mismo hombre que minutos antes había dado su discurso. Su tono atrajo todas las miradas hacia él. Los murmullos cesaron y el silencio invadió el lugar. El hombre giró la cabeza, buscando a alguien en quien descargar su enojo, hasta que sus ojos se posaron en Lorena. «Tú eras la última que estuvo cerca de mi mesa». Lorena se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Señor, no he tomado nada», respondió, su voz firme pero cargada de nerviosismo. El hombre no la escuchó. «Revisa su bolso», exigió, señalándola con un dedo, antes de que Lorena pudiera reaccionar. Doña Clara, que había estado observando todo desde la entrada, intervino. «Lorena, esto es inaceptable. No puedo permitir que trabajes aquí si hay dudas sobre tu honestidad», dijo, cruzando los brazos con gesto severo. «Pero no he hecho nada», protestó Lorena, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Doña Clara negó con la cabeza, alzando una mano para silenciarla. «No quiero problemas en mi restaurante. Recoge tus cosas y vete». El salón quedó en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de las copas tintineando, cuando algunos invitados murmuraban entre ellos. Lorena, incapaz de soportar más la humillación, corrió hacia el vestidor. Sus manos temblaban mientras guardaba sus pocas pertenencias en una bolsa. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro, mezclándose con el ardor de sus lágrimas. Caminó rápidamente por las calles vacías, abrazando contra su pecho el único objeto que siempre había tenido como recuerdo de su pasado, un anillo de oro desgastado con un pequeño rubí incrustado. Ese anillo era lo único que había quedado de su madre. Una figura borrosa que no recordaba y cuya ausencia pesaba profundamente en su corazón. Mientras tanto, dentro del restaurante, Fernando Ávila observaba la escena desde una mesa en la esquina. Aunque no había prestado mucha atención al incidente, su mirada se fijó en la joven que salió apresurada. Algo en ella le llamó la atención, quizás su manera de sostenerse erguida a pesar de la humillación. Justo cuando Fernando iba a apartar la vista, notó que algo caía del bolso de la joven al suelo. Intrigado, se levantó y caminó hacia el objeto. Al inclinarse para recogerlo, sintió una sacudida en el pecho. Era un anillo, pero no cualquier anillo. Era idéntico al que él había regalado a su hija Camila en su 10º cumpleaños. Poco antes de que desapareciera misteriosamente hace 20 años, Fernando salió del restaurante rápidamente, buscando con la mirada a la joven. La encontró a unos metros, sentada en un banco, con los hombros encorvados y el rostro oculto entre las manos. «Disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con cautela, sosteniendo el anillo en su mano. Lorena levantó la vista. Sorprendida por la voz desconocida, vio a un hombre de aspecto distinguido frente a ella, con una mirada que mezclaba curiosidad e incertidumbre. «¿Qué quiere?», preguntó,
Tratando de ocultar su vulnerabilidad, Fernando extendió el anillo hacia ella. «Creo que esto es tuyo. Lo encontré en el suelo». Lorena miró el anillo y con un movimiento rápido lo tomó de sus manos. «Gracias», respondió en voz baja, guardándolo rápidamente en su bolso. Fernando no pudo contener su curiosidad. «Ese anillo... ¿De dónde lo tienes?». La pregunta sorprendió a Lorena, que lo miró con desconfianza. «Es mío. Siempre lo he tenido». «¿Siempre?», insistió Fernando, sin poder ocultar la emoción en su voz. Lorena dudó, pero finalmente respondió. «Era de mi madre. Aunque no sé mucho más. Crecí en un orfanato». Fernando sintió que el mundo se detenía. ¿Era posible? ¿Podría esta joven ser su hija perdida? Con el corazón acelerado, Fernando supo que tenía que averiguarlo. Fernando respiró profundamente mientras observaba a Lorena desde una distancia prudente. Cada segundo que pasaba parecía alargar la incertidumbre en su mente. Apretando con firmeza el anillo en su mano, decidió acercarse. Su corazón palpitaba con fuerza, como si algo en su interior supiera que este encuentro cambiaría su vida para siempre. «¿Te importa si hablamos un momento?», preguntó con un tono tranquilo, casi susurrante, para no asustarla. Lorena levantó la mirada, aún con los ojos rojos por el llanto. Su expresión mostraba cansancio y desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrada a que un desconocido se interesara en ella. «¿Qué quiere?», preguntó con cautela, abrazando su bolso contra su pecho como si temiera perder algo más esa noche. Fernando extendió su mano, mostrando el anillo que había recogido del suelo. «Creo que esto es tuyo. Lo encontré afuera del restaurante». Lorena frunció el ceño y, con un gesto rápido, tomó el anillo de su mano. Lo sostuvo entre sus dedos, inspeccionándolo para asegurarse de que no había sufrido ningún daño. «Gracias», dijo en voz baja, guardándolo apresuradamente en su bolso. Sin embargo, Fernando no pudo contener su curiosidad. Había algo en aquel anillo que no lo dejaba en paz, algo que le parecía demasiado familiar. «Ese anillo», comenzó con cautela. «¿De dónde lo tienes?». La pregunta sorprendió a Lorena, quien lo miró fijamente. Su incomodidad era evidente, pero respondió de manera escueta. «Siempre lo he tenido». «¿Siempre?», insistió Fernando, incapaz de disimular la emoción que crecía en su voz. Lorena suspiró. No entendía por qué un hombre como él mostraba tanto interés en algo tan insignificante. «Era de mi madre, o al menos eso creo, es lo único que tengo de ella». Las palabras de Lorena resonaron profundamente en Fernando. Apretó los labios, luchando por mantener la compostura. «¿Qué sabes sobre tu madre?», preguntó con voz suave, temiendo empujarla demasiado lejos. Lorena desvió la mirada, sujeta a un torbellino de emociones. «Nada, nunca la conocí. Crecí en un orfanato en otra ciudad. Todo lo que sé es que me encontraron sola en un parque cuando era bebé. Este anillo es lo único que me quedó de ella». Fernando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que el destino lo estuviera llevando de vuelta a su hija desaparecida? Aunque la lógica le decía que podía ser solo una coincidencia, su instinto gritaba otra cosa. «¿Dónde está ese orfanato?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella, como si las palabras de Lorena fueran las únicas cosas importantes en el mundo. «¿Por qué quieres saber eso?», replicó Lorena, ahora con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Había algo en la mirada de Fernando que le decía que no era solo un hombre rico metiéndose en asuntos ajenos. Fernando tomó aire, sabiendo que debía ser honesto, «porque creo que tú y yo podríamos estar conectados de una forma que ni siquiera imaginas». Lorena soltó una breve risa incrédula, como si la idea fuera absurda. «Eso es difícil de creer. Soy solo una mesera que acaba de perder su trabajo. No veo cómo alguien como usted podría tener algo que ver conmigo». Fernando sonrió con tristeza. «Entiendo que suene extraño, pero no puedo ignorar lo que siento. Ese anillo es idéntico al que le regalé a mi hija el día que cumplió 10 años. Poco antes de que desapareciera, las palabras de Fernando hicieron que el rostro de Lorena se endureciera. La información era demasiado impactante para procesarla de inmediato. «¿Desapareció?», preguntó, su voz casi un susurro. Fernando asintió, y sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y esperanza. «Hace 20 años, mi hija, Camila, fue secuestrada, y desde entonces no he dejado de buscarla.
Este anillo era un regalo para ella. Cuando lo vi contigo, sentí que quizá tú podrías ser ella. Lorena retrocedió ligeramente en el banco, sorprendida y abrumada por la confesión. Eso no tiene sentido. Yo he vivido toda mi vida sin saber nada de mis padres. ¿Cómo podría ser yo esa niña? Fernando respiró profundamente, consciente de que debía ser cuidadoso. No estoy diciendo que sea seguro, pero, por favor, déjame ayudarte a descubrir la verdad. Lorena bajó la mirada, observando el anillo en sus manos temblorosas. La idea de saber más sobre su pasado era tentadora, pero también aterradora. No sé, murmuró. ¿Por qué haría esto por mí? Fernando la miró fijamente, con una sinceridad que era imposible de ignorar. Porque, si hay una posibilidad de que seas mi hija, no puedo ignorarla. El silencio que siguió fue pesado. Lorena sentía una lucha interna entre el deseo de saber la verdad y el miedo de abrir una puerta que podría cambiarlo todo. Finalmente, levantó la vista y lo miró a los ojos. Está bien, si cree que puede descubrir algo, lo intentaré, pero no quiero falsas esperanzas. Fernando asintió, aliviado por su respuesta. Te prometo que no descansaré hasta encontrar la verdad. Esa noche, Fernando llevó a Lorena a un pequeño hotel cercano para que tuviera un lugar donde quedarse. Mientras tanto, él pasó horas revisando antiguos recuerdos de su hija, tratando de encontrar pistas que lo ayudaran a conectar las piezas. Lorena, en su habitación, sostenía el anillo entre sus dedos mientras miraba por la ventana. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Lorena despertó temprano al día siguiente. Aunque apenas había podido dormir, las palabras de Fernando resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Cómo podía ser posible que ella, una joven común y corriente, pudiera estar conectada con un hombre tan poderoso y su trágico pasado? Aunque su instinto le decía que debía ser cautelosa, una parte de ella no podía evitar sentirse intrigada. Mientras tanto, Fernando ya estaba en el vestíbulo del hotel, esperándola con una taza de café en la mano. Había pasado la noche revisando fotografías antiguas de Camila, buscando similitudes con Lorena. Aunque el tiempo había borrado muchos detalles, los ojos de ambas parecían reflejar la misma determinación y dulzura. Cuando Lorena bajó, encontró a Fernando concentrado en un sobre lleno de documentos. «Buenos días», dijo ella, algo tímida. Fernando levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable. «Buenos días. Espero que hayas podido descansar». Lorena se encogió de hombros. Un poco... ¿Qué es todo eso?, preguntó, señalando los papeles en la mesa. Es información sobre el caso de mi hija. Quiero compartirla contigo, pero solo si estás de acuerdo, respondió él, evaluando su reacción. Lorena se sentó frente a él, mirando el sobre con cautela. Finalmente, asintió. Está bien. Si realmente cree que esto puede ayudarnos a descubrir algo, adelante. Fernando sacó una fotografía de una niña sonriente con trenzas y un vestido rosa. Esta es Camila. El día que cumplió 10 años, fue tomada unas horas antes de que desapareciera. Lorena tomó la foto con cuidado, examinándola detenidamente. Había algo en la sonrisa de la niña que le resultaba extrañamente familiar, pero no podía explicarlo. Es muy linda, murmuró, devolviendo la foto. Camila desapareció durante una fiesta en nuestra casa. Fue un día feliz que terminó convirtiéndose en una pesadilla. La policía investigó por años, pero nunca encontraron pistas concluyentes. Continuó Fernando, su voz cargada de emoción contenida. Lorena lo escuchaba atentamente, sintiendo cómo una mezcla de empatía y curiosidad se apoderaba de ella. ¿Y qué pasó después? Un antiguo empleado mío fue sospechoso por un tiempo. Tenía problemas conmigo y había sido despedido poco antes de que Camila desapareciera, pero nunca lograron probar nada en su contra, explicó Fernando, cerrando los ojos por un momento como si intentara contener el dolor que aún sentía. Lorena respiró hondo, sintiendo el peso de la historia que acababa de escuchar. Eso suena horrible. Lo fue. Y si hay alguna posibilidad de que tú seas Camila, quiero llegar al fondo de esto, dijo Fernando con determinación. ¿Cómo planea hacerlo?, preguntó Lorena, aún incrédula de estar involucrada en algo tan complicado. Contraté a un investigador privado anoche. Le pedí que empezara a buscar información sobre tu pasado y cualquier conexión que podamos encontrar con mi hija, respondió Fernando.
Lorena lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. Aunque todo parecía sacado de una película, había algo en Fernando que la hacía querer confiar en él. Está bien, pero quiero ser clara. Si esto no lleva a nada, no quiero sentir que perdí el tiempo. Fernando asintió con seriedad. Te entiendo, pero tengo un buen presentimiento. Más tarde ese día, ambos se reunieron con el investigador privado, el señor Ramírez, un hombre mayor con ojos penetrantes y una libreta que parecía estar llena de secretos. Gracias por venir tan pronto, dijo Fernando estrechándole la mano. Siempre es un placer trabajar para usted, señor Ávila. Ya revisé los datos iniciales que me proporcionó sobre la señorita Lorena, y hay algunas coincidencias interesantes, dijo Ramírez, mirando a ambos con atención. Lorena se tensó al escuchar esas palabras. ¿Qué tipo de coincidencias?, preguntó con cautela. Según los registros del orfanato donde usted creció, la fecha en que fue encontrada coincide con el periodo en que la hija del señor Ávila desapareció. Además, la descripción del lugar donde la dejaron, un parque en una ciudad vecina, es consistente con las rutas que solía usar el antiguo empleado sospechoso, explicó Ramírez mientras pasaba las páginas de su libreta. El corazón de Lorena latía con fuerza, aunque no quería ilusionarse. Las palabras del investigador la hicieron sentir que algo estaba cambiando en su vida. Entonces cree que es pronto para decirlo con certeza, pero estas coincidencias no pueden ignorarse, respondió Ramírez con seriedad. Fernando tomó la mano de Lorena con delicadeza. Esto es solo el comienzo. Vamos a encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Esa noche, Lorena regresó al hotel con una mezcla de emociones. Sostuvo el anillo entre sus dedos mientras miraba por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad de entender su origen. Fernando, por su parte, revisaba antiguos informes policiales, decidido a encontrar cualquier detalle que hubiera sido pasado por alto. Aunque el camino parecía incierto, ambos compartían una misma esperanza: descubrir la verdad sobre el pasado de Lorena y el destino de Camila. La mañana siguiente comenzó con una energía diferente. Fernando se reunió temprano con el investigador Ramírez para discutir los siguientes pasos. Lorena, aunque todavía abrumada por la situación, decidió acompañarlos. Algo en su interior le decía que debía enfrentar su pasado, por más aterrador que pudiera ser. En una cafetería discreta en el centro de la ciudad, los tres se sentaron en una mesa alejada, donde Ramírez desplegó un mapa y varios documentos sobre la mesa. Señor Ávila, señorita Lorena, he recopilado información adicional sobre los primeros días de su llegada al orfanato. Creo que hay algunas pistas importantes que debemos explorar, comenzó Ramírez. Señalando un punto en el mapa, Lorena observó atentamente mientras él explicaba. Según los registros del orfanato, fue encontrada en este parque, en una ciudad a unos 200 kilómetros de aquí. No había testigos, pero el guardia del parque declaró haber visto un coche estacionado en la madrugada de ese día. Fernando frunció el ceño. ¿Ese coche nunca fue identificado? No, pero tengo una teoría. En esa época, el antiguo empleado que mencionamos, Manuel Herrera, vivía cerca de ese parque, aunque nunca se probó su participación. Había rumores de que tenía acceso a un coche similar al descrito por el guardia, explicó Ramírez. Lorena escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra la acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué sabemos de ese hombre ahora?, preguntó finalmente, rompiendo su silencio. Ramírez ajustó sus gafas y consultó sus notas. Manuel Herrera desapareció poco después de que usted fuera encontrada. Sin embargo, tengo contacto con personas que podrían ayudarnos a rastrearlo. Fernando apretó los puños, sintiendo una mezcla de ira y esperanza. Haz lo que sea necesario para encontrarlo. Ramírez asintió. Ya comencé las investigaciones. También estoy revisando los archivos policiales en busca de detalles que pudieran haberse pasado por alto. Lorena miró a Fernando, sus ojos reflejando una mezcla de dudas y agradecimiento. ¿Cree que este hombre realmente podría ser el responsable? Fernando la miró con sinceridad. No lo sé, pero no voy a descansar hasta que tengamos respuestas. Después de la reunión, Fernando decidió llevar a Lorena al parque donde fue encontrada. Aunque había pasado mucho tiempo, sentía que estar en ese lugar podría ayudarla a conectar con su pasado. El parque era tranquilo, rodeado de árboles altos y un pequeño lago en el centro. Lorena caminó lentamente,
mirando a su alrededor como si buscara algo familiar. «Es extraño», murmuró. «No recuerdo nada de este lugar, pero hay algo que me hace sentir conectada». Fernando la observaba en silencio, respetando sus emociones. Finalmente, decidió compartir algo más sobre su experiencia. «Recuerdo cómo era Camila cuando tenía tu edad. Era valiente, curiosa, siempre encontraba la manera de ayudar a los demás. Vi algo de eso en ti desde el momento en que te vi». Lorena sonrió débilmente, aunque su mente seguía llena de preguntas. Es difícil pensar que pueda ser ella. He pasado toda mi vida pensando que no tenía familia, que estaba sola. Fernando dio un paso hacia ella, colocando una mano en su hombro. No importa lo que descubramos al final. Quiero que sepas que no estás sola ahora. Las palabras de Fernando tocaron algo profundo en Lorena, y por primera vez permitió que una pequeña esperanza creciera en su corazón. Mientras regresaban al coche, Ramírez llamó por teléfono con una actualización. «Señor Ávila, encontré a alguien que trabajó en el orfanato en esa época. Dice recordar detalles sobre la llegada de la señorita Lorena. Puedo organizar una reunión con ella. Hágalo cuanto antes», respondió Fernando, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Al día siguiente, se reunieron con Marta, una mujer de cabello gris y voz suave, que los recibió en su pequeña casa. «Recuerdo a la niña que trajeron esa noche», dijo Marta mientras servía té. Su voz temblaba ligeramente al hablar. Estaba sola, envuelta en una manta, y tenía ese anillo en su manita. Lorena apretó el anillo en su bolsillo mientras Marta continuaba. «Nunca supimos quién la dejó ahí. Fue como si alguien quisiera asegurarse de que estuviera segura, pero no quería ser descubierto». «¿Alguna vez sospechó de alguien?», preguntó Fernando, ansioso por más información. Marta negó con la cabeza. «Nunca, pero algo en su mirada. Esa niña tenía una historia que no podía contar». Lorena sintió que un nudo se formaba en su garganta. Aunque las palabras de Marta no resolvían el misterio, confirmaban que había mucho más de lo que siempre había imaginado sobre su pasado. Fernando agradeció a Marta y prometió mantenerse en contacto. Mientras salían, Ramírez compartió otra noticia. «He encontrado un posible rastro de Manuel Herrera. Parece que estuvo trabajando en una fábrica en otra ciudad hasta hace unos años. Creo que podemos localizarlo pronto». Lorena miró a Fernando, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Y si no es la respuesta que estamos buscando?». Fernando tomó su mano con firmeza. «Entonces seguiremos buscando. No importa cuánto tiempo tome, esa noche». Mientras ambos reflexionaban sobre todo lo que habían aprendido, una cosa era clara: el camino hacia la verdad apenas comenzaba, pero estaban más decididos que nunca a enfrentarlo juntos. El viaje hacia la verdad parecía avanzar con una mezcla de esperanza y temor. Lorena y Fernando pasaron los días siguientes reflexionando sobre las pistas que tenían hasta el momento. Aunque todavía no había certezas, las coincidencias comenzaban a acumularse, tejiendo una red de posibilidades que era imposible ignorar. Una tarde, Ramírez llamó con noticias urgentes. Había conseguido rastrear a Manuel Herrera, el antiguo empleado sospechoso de haber secuestrado a Camila. Según sus investigaciones, Manuel vivía en un barrio humilde en las afueras de una ciudad cercana. «Señor Ávila, creo que debemos actuar rápido. Manuel podría decidir irse si sospecha que lo estamos buscando», dijo Ramírez con tono decidido. Fernando no dudó. «Nos reuniremos contigo de inmediato. Prepárate para confrontarlo». Lorena, aunque nerviosa, insistió en acompañarlos. Sentía que necesitaba estar presente, aunque solo fuera para escuchar la verdad directamente de la boca del hombre que podría haber alterado el curso de su vida. Cuando llegaron al barrio donde vivía Manuel, el ambiente era sombrío, las calles estaban desgastadas, y las fachadas de las casas mostraban el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Frente a una puerta de madera desvencijada, Ramírez se detuvo y llamó con fuerza. Un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y una expresión de cansancio. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron brevemente al reconocer a Fernando. «¿Usted? ¿Qué hace aquí después de tantos años?», preguntó Manuel con un tono mezcla de sorpresa y cautela. Fernando mantuvo la calma, aunque su mirada era penetrante. «Estamos aquí por respuestas, Manuel. Es hora de que nos digas la verdad». Manuel dudó, pero finalmente los invitó a entrar. La casa era pequeña
y estaba llena de papeles y herramientas, como si su dueño hubiera perdido el interés por el orden hacía mucho tiempo. Una vez sentados, Fernando no tardó en abordar el tema. Manuel, sabemos que estuviste cerca del parque donde encontraron a Lorena, y queremos saber qué sabes sobre ella y el secuestro de mi hija Camila. Manuel bajó la mirada, jugueteando con un cigarro sin encender. Yo no sé nada de eso, ya lo dije antes. No tuve nada que ver con el secuestro. Entonces, ¿cómo explicas que coincidieras con tantos detalles? Intervino Ramírez, colocando una carpeta con documentos sobre la mesa. Tenemos registros que muestran que estuviste en esa zona y que tenías motivos para vengarte del señor Ávila. Manuel miró los papeles con una expresión de derrota. Finalmente, suspiró y habló en un tono bajo. Está bien. Es cierto que estaba cerca de ese parque esa noche. Pero no fui yo quien tomó a la niña. Lorena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Entonces sabes quién fue?, preguntó, con un nudo en la garganta. Manuel levantó la vista, observándola con una mezcla de compasión y culpa. Sí, fue alguien más, alguien que no esperarías. Fernando apretó los puños, sintiendo que su paciencia se agotaba. Dilo de una vez. Manuel respiró hondo antes de continuar. Fue alguien cercano a ti, Fernando. Alguien que quería asegurarse de que tu vida quedara destrozada. El silencio que siguió a esa declaración fue abrumador. Fernando intentaba procesar las palabras de Manuel, mientras Lorena sentía que su corazón latía con fuerza desbocada. ¿Quién?, insistió Fernando, su voz cargada de rabia contenida. Manuel se levantó lentamente y caminó hacia un armario donde guardaba un viejo sobre. Sacó una fotografía desgastada y la colocó sobre la mesa. Esto fue lo que encontré esa noche en el parque, pero nunca lo entregué a la policía porque tenía miedo. Fernando tomó la fotografía y su rostro se endureció. Era una imagen de su exesposa, tomada en lo que parecía ser una discusión con un hombre desconocido. En la esquina de la foto, un coche similar al descrito en los informes policiales estaba estacionado. Lorena observaba la escena en silencio, tratando de entender lo que significaba todo aquello. ¿Qué tiene que ver ella con esto?, preguntó finalmente, señalando la foto. Manuel cruzó los brazos, como si se preparara para enfrentar una tormenta. Ella planeó todo. Fue quien manipuló las cosas para que pareciera un secuestro. No sé por qué, pero estoy seguro de que quería que la niña desapareciera. Fernando se levantó bruscamente, su respiración pesada y su mirada llena de furia. Eso no puede ser cierto. Ella estaba devastada cuando Camila desapareció. Eso no tiene sentido. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Manuel con un tono sombrío. ¿Estás seguro de que sus lágrimas no eran solo un acto? Lorena sentía que el aire se volvía más pesado a cada palabra. Miró a Fernando, que parecía debatirse entre la incredulidad y la aceptación de lo que acababa de escuchar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella en voz baja. Fernando apretó los labios, su mente trabajando rápidamente. Lo primero es confirmar todo esto. Necesitamos más pruebas antes de enfrentarla. Manuel asintió. Puedo ayudarte a rastrear más información. No quiero arrastrar esto por más tiempo. Esa noche Fernando y Lorena regresaron al hotel en silencio, aunque habían obtenido más respuestas. Las nuevas preguntas eran aún más aterradoras. Para Lorena, la idea de que su vida estuviera tan conectada con la de Fernando era casi incomprensible. Para él, la posibilidad de que alguien tan cercano lo hubiera traicionado era un golpe que aún no podía procesar, pero ambos sabían una cosa: la verdad estaba más cerca que nunca, y no iban a detenerse hasta alcanzarla. Fernando pasó la noche en vela, con la fotografía entre sus manos, la imagen de su exesposa, junto al coche que coincidía con las descripciones del caso. Rondaba su mente como un fantasma. No podía aceptar fácilmente lo que Manuel había sugerido, pero tampoco podía ignorar las evidencias que comenzaban a acumularse. Mientras tanto, Lorena, en su habitación, intentaba procesar la posibilidad de que su pasado estuviera entrelazado con una historia de engaños y traición. Al amanecer, Ramírez llegó al hotel con más información. Señor Ávila, he conseguido rastrear a algunos antiguos empleados de su exesposa que podrían tener información relevante. También encontré registros financieros que podrían vincularla a ciertos pagos sospechosos en la época del secuestro. Fernando escuchaba en silencio,
con una expresión sombría en su rostro. Finalmente, suspiró y respondió: «Haz los arreglos necesarios para hablar con esas personas. Si hay algo que demuestre que ella estuvo involucrada, quiero saberlo todo». Lorena, que había estado observando desde un rincón, dio un paso adelante. «¿Y si no es cierto? ¿Y si estamos persiguiendo una pista equivocada?». Fernando la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Entonces podremos descartar esta posibilidad. Pero si lo es, si ella realmente tuvo algo que ver, merecemos saber la verdad». Ramírez organizó rápidamente una reunión con 2 antiguos empleados de la exesposa de Fernando, quienes habían trabajado en su casa durante la época del secuestro. La reunión tuvo lugar en una cafetería tranquila, lejos de la atención pública. El primero en hablar fue Luis, un hombre mayor que había sido chofer de la familia. «Siempre pensé que algo no cuadraba con la señora», dijo, mirando a Fernando con cautela. «Esa noche, recuerdo que me pidió que preparara el coche para salir, pero luego cambió de idea y me dijo que no dijera nada a nadie». «¿Por qué no mencionaste eso antes?», preguntó Fernando, intentando mantener la calma. Luis bajó la mirada, avergonzado, porque tenía miedo. La señora era muy influyente y yo necesitaba ese trabajo. La segunda empleada, Carmen, agregó más detalles. «También recuerdo que esa semana estuvo haciendo muchas llamadas a alguien que no reconocí. Estaba más nerviosa de lo habitual, y cuando Camila desapareció, no parecía sorprendida, al menos no tanto como esperaba». Las palabras de ambos empleados cayeron como baldes de agua fría sobre Fernando, aunque todavía no tenían pruebas concluyentes. Las coincidencias eran cada vez más difíciles de ignorar. Lorena observaba todo con una mezcla de incredulidad y empatía, aunque no conocía a la exesposa de Fernando. La idea de que alguien pudiera traicionar a su propia familia la dejaba sin palabras. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, rompiendo el silencio. Ramírez respondió con firmeza: «Seguiremos investigando. Necesitamos algo más sólido, algo que pueda confirmar estas sospechas sin lugar a dudas». Fernando asintió, aunque su rostro reflejaba el peso de las revelaciones. «Haz lo que sea necesario. Si ella tuvo algo que ver, quiero que enfrente las consecuencias». Más tarde, esa misma noche, Ramírez entregó a Fernando una copia de los registros financieros que había mencionado antes. Entre las transacciones, había un pago considerable, hecho a una cuenta desconocida, pocos días después del secuestro de Camila. «Esa cuenta está vinculada a Manuel Herrera», explicó Ramírez, señalando los documentos. «Parece que recibió una suma importante poco después de la desaparición». Fernando apretó los dientes. «Entonces, ¿ella lo contrató?». «Es muy probable, aunque todavía necesitamos más pruebas directas para confirmarlo», respondió Ramírez. Lorena observaba en silencio, procesando la posibilidad de que su vida estuviera marcada por un plan tan retorcido. «¿Cómo alguien puede hacer algo así?», preguntó en voz baja. Más para sí misma que para los demás. Fernando la miró, y sus ojos reflejaron una mezcla de dolor y determinación. «No lo sé, pero no voy a detenerme hasta que lo sepamos». Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas, reuniones y recopilación de pruebas. Cada nueva información parecía encajar en el rompecabezas, pero también dejaba más preguntas. Finalmente, Ramírez encontró una pista crucial, una carta escrita por Manuel Herrera, que había sido guardada por un antiguo compañero de trabajo. La carta era una confesión parcial, en la que Manuel admitía haber sido contactado por alguien cercano a Fernando para ejecutar el plan del secuestro. Aunque no mencionaba nombres, describía detalles que coincidían con lo que ya sabían. Cuando Fernando leyó la carta, su rostro se endureció. «Esto es suficiente para confrontarla», dijo con firmeza. Lorena, sin embargo, dudó. «¿Estás seguro? ¿Y si no es suficiente?». Fernando negó con la cabeza. «No puedo seguir viviendo con estas dudas. Necesito enfrentarla y escuchar su versión». Esa noche, Fernando se preparó para lo que sabía que sería una confrontación difícil. Mientras tanto, Lorena, en su habitación, miraba el anillo en sus manos, preguntándose qué más podía descubrir sobre su pasado y cómo afectaría su futuro, aunque las piezas comenzaban a encajar. Ambos sabían que el camino hacia la verdad aún tenía giros inesperados por delante. La mañana amaneció con un aire de tensión palpable. Fernando había decidido que era el momento de confrontar a su exesposa, pero sabía que no podía permitirse un estallido emocional.
La verdad estaba al alcance, pero necesitaría abordar el asunto con cautela para obtener respuestas claras. Por otro lado, Lorena estaba lidiando con sus propias emociones. Las revelaciones recientes habían sacudido los cimientos de su identidad, aunque todavía no tenía certezas. Una parte de ella comenzaba a aceptar la posibilidad de que Fernando realmente pudiera ser su padre, antes de partir hacia la mansión donde vivía su exesposa. Fernando se reunió con Ramírez para afinar los detalles. «Es importante que mantengas la calma, señor Ávila», advirtió el investigador. «Si ella es culpable, tratará de negar todo. Necesitamos que admita algo que podamos usar como evidencia». Fernando asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Lo sé. Haré lo posible por mantenerme firme, Lorena», quien había decidido acompañarlo. Lo miró con empatía. «Estoy contigo en esto. Pase lo que pase. Enfrentaremos la verdad juntos». La mansión de la exesposa de Fernando era imponente, pero fría. Cuando llegaron, fueron recibidos por una empleada doméstica que los condujo a la sala principal. Minutos después, apareció Victoria, la exesposa de Fernando, luciendo una sonrisa tensa. «Fernando, qué sorpresa verte aquí después de tanto tiempo. ¿A qué debo tu visita?», preguntó, mirando de reojo a Lorena con curiosidad. Fernando no perdió tiempo en rodeos. «Tenemos que hablar, Victoria. Es sobre Camila». La expresión de Victoria cambió de inmediato, pasando de la cortesía a una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Camila? ¿Por qué hablas de eso ahora? Sabes que ese tema me causa mucho dolor». Fernando respiró hondo, luchando por mantener la calma. «Encontré algo que me lleva a pensar que tú sabes más de lo que siempre dijiste sobre su desaparición». Victoria entrecerró los ojos, claramente a la defensiva. «Eso es absurdo. Perdí a mi hija igual que tú». «¿Cómo puedes insinuar algo así, Ramírez?», que estaba presente como observador. Dio un paso adelante y colocó sobre la mesa la carta de Manuel Herrera y los registros financieros. «Hemos encontrado pruebas de que hiciste pagos a Manuel poco después del secuestro de Camila. Además, testigos afirman que actuaste de forma inusual durante esa época». Victoria miró los papeles con una expresión de incredulidad. Luego se cruzó de brazos, fingiendo calma. «Esto no demuestra nada. No sé por qué ese hombre diría algo así, pero yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi hija». Entonces, Fernando la miró directamente a los ojos, con una intensidad que hacía imposible apartar la vista. «Si eso es cierto, ¿por qué hay tantas coincidencias que te vinculan a lo sucedido? Si realmente no tienes nada que ocultar, dímelo ahora». El silencio que siguió fue casi insoportable. Victoria bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Finalmente, habló con un tono bajo y frío. «Está bien, si quieres la verdad, aquí la tienes». Lorena contuvo el aliento, mientras Fernando y Ramírez esperaban sus palabras con atención. «Sí, tuve algo que ver con lo que pasó esa noche», confesó Victoria, levantando la cabeza con un aire desafiante. «Pero no fue como piensas. No quería que le hicieran daño a Camila. Solo necesitaba que desapareciera por un tiempo». Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». Victoria esbozó una sonrisa amarga. «Porque Camila era un obstáculo. Todo lo que heredaría estaba en su nombre. ¿Y yo? Yo tenía que proteger a mi hijo. Él también tenía derecho a lo que le correspondía». Las palabras de Victoria golpearon a Fernando como una bofetada. Su exesposa había manipulado y destruido la vida de su hija para garantizar los intereses de un hijo nacido de su infidelidad. «¿Sabes lo que hiciste? Le robaste la vida a nuestra hija», exclamó, con la voz rota por la ira y el dolor. Victoria mantuvo su postura altiva. «Todo salió mal, Fernando. No esperaba que Manuel fuera tan imprudente. Pero no puedes cambiar el pasado, Lorena», que había permanecido en silencio todo el tiempo. Finalmente habló. «¿Y qué hay de mí? ¿Sabías que fui abandonada en un parque?». Victoria la miró con frialdad. «No sabía qué hizo Manuel después de llevarse a Camila. Pensé que estaría en un lugar seguro». Fernando sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La mujer que había amado una vez había destruido su familia por pura codicia. «Nunca pensé que fueras capaz de algo así. A partir de ahora, no quiero volver a verte. Destruiste todo lo que teníamos». Victoria no respondió. Su rostro permaneció impasible, pero su silencio lo decía todo. Esa noche, de regreso al hotel, Fernando y Lorena procesaban lo ocurrido, aunque habían encontrado respuestas.
El peso de las revelaciones era casi insoportable. «Lo siento tanto, Lorena», dijo Fernando, con la voz cargada de culpa. Lorena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «No tienes que disculparte. Tú también fuiste víctima de todo esto». Ambos sabían que, aunque el reencuentro había sido doloroso, también marcaba el inicio de una nueva etapa. Era el momento de reconstruir lo que quedaba y comenzar a sanar juntos. La mañana que llegaron los resultados del laboratorio, la tensión en el aire era palpable. Fernando y Lorena habían decidido abrir el sobre juntos, en la intimidad del pequeño salón del hotel donde ella aún se hospedaba. Ambos estaban sentados frente a frente, el sobre blanco colocado cuidadosamente sobre la mesa. ¿Lista?, preguntó Fernando con un tono suave, intentando transmitir calma, aunque sus manos temblaban visiblemente. Lorena asintió lentamente, su mirada fija en el sobre. «Lo estoy, creo». Fernando tomó una respiración profunda y deslizó un cuchillo para abrir el sobre. Sacó los papeles, los desplegó con cuidado y comenzó a leer en silencio. Su expresión cambió de incertidumbre a sorpresa y, finalmente, a una emoción que no podía ocultar. «Es verdad», dijo con voz temblorosa, mirando a Lorena. «Los resultados son concluyentes. Eres mi hija». Lorena sintió que su mundo se detenía por un instante. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Había pasado toda su vida preguntándose quién era y de dónde venía, y ahora, de repente, tenía una respuesta. «¿Es seguro?», preguntó, su voz casi un susurro. Fernando asintió, inclinándose hacia ella con lágrimas en los ojos. «Camila, te encontré». Él la abrazó con fuerza, y aunque Lorena permaneció rígida al principio, pronto permitió que las emociones fluyeran. Sus lágrimas caían silenciosas mientras intentaba procesar todo lo que esto significaba. «No sé qué decir», murmuró, separándose ligeramente de Fernando, aunque sus manos aún temblaban. «No tienes que decir nada. Lo importante es que estás aquí, y no voy a dejar que nos volvamos a separar», respondió él con determinación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Fernando insistió en que Lorena se mudara a su mansión, un espacio grande y lujoso que para ella resultaba intimidante, aunque había crecido en un entorno sencillo, donde cada cosa tenía un propósito práctico. Ahora estaba rodeada de objetos opulentos que no entendía ni necesitaba. «Es demasiado grande para una sola persona», comentó Lorena mientras recorría la casa con Fernando. Había habitaciones que parecían museos y muebles que daban la impresión de ser intocables. «Lo sé, durante mucho tiempo. Esta casa se sintió vacía, pero con tu presencia, quizás pueda llenarse de nuevo», respondió él con una sonrisa esperanzada. Fernando hizo todo lo posible para que Lorena se sintiera bienvenida. Contrató a un equipo para redecorar su habitación, dejándola a su gusto, y le dio total libertad para moverse por la casa. Sin embargo, ella no podía evitar sentirse fuera de lugar. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Lorena expresó sus sentimientos. «No sé cómo encajar en esta vida. Todo esto es demasiado para mí». Fernando se detuvo y la miró con comprensión. «No tienes que cambiar quién eres para encajar aquí. Todo esto, el lujo, la opulencia, no significa nada si no somos felices. Quiero que encuentres tu lugar, a tu manera». Las palabras de Fernando tocaron algo profundo en Lorena. Por primera vez, sintió que no estaba obligada a adaptarse a un mundo que no era suyo. Decidió comenzar a explorar su nueva vida con cautela, pero sin perder de vista quién era realmente. Fernando también hizo su parte para fortalecer su relación. Comenzó a compartir historias de la infancia de Camila, describiendo cómo era antes de desaparecer. «Eras una niña curiosa y valiente. Siempre querías ayudar a los demás, incluso cuando era difícil. Veo esas mismas cualidades en ti ahora». Lorena escuchaba con atención, tratando de conectar esas historias con su vida actual. Aunque las imágenes eran borrosas, algunas sensaciones comenzaban a despertar en ella, como si pequeños fragmentos de recuerdos olvidados volvieran a la superficie, a pesar de los esfuerzos de ambos. La transición no estuvo exenta de desafíos. Durante una cena formal organizada por Fernando para presentar a Lorena a algunos amigos de la familia, ella se sintió completamente fuera de lugar. Las conversaciones sobre negocios y propiedades le resultaban aburridas.
y la mirada crítica de algunos invitados no ayudaba. ¿Todo bien?, preguntó Fernando. Notando su incomodidad, Lorena sonrió débilmente. Creo que necesito algo de aire. Esa noche, cuando volvieron a casa, Lorena expresó sus sentimientos. No quiero ser grosera, pero no sé si puedo manejar este tipo de situaciones. Me siento como si estuviera actuando en un papel que no me corresponde. Fernando asintió con comprensión. No necesitas hacer nada que no quieras. Si estas reuniones no son para ti, no tienes que asistir. Quiero que te sientas libre de ser tú misma. Lorena agradeció sus palabras y a partir de ese momento decidió enfocarse en las cosas que realmente le importaban. Comenzó a trabajar como voluntaria en un comedor comunitario cercano, utilizando sus habilidades como mesera para ayudar a quienes más lo necesitaban. Aunque Fernando al principio estaba preocupado por su seguridad, pronto entendió que esto era importante para ella. Siempre ha sido una luchadora. Lorena, dijo un día, mientras la observaba interactuar con los niños del comedor. Lorena sonrió, sintiendo que por fin estaba encontrando un equilibrio entre su antigua vida y su nueva realidad. Quizás no encaje en tu mundo de negocios, pero creo que aquí es donde pertenezco. Fernando la abrazó con orgullo. Donde quiera que estés feliz, ahí es donde pertenezco yo también. Poco a poco, ambos comenzaron a construir una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Aunque sabían que aún había heridas por sanar, el simple hecho de estar juntos les daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. A medida que Lorena comenzaba a adaptarse a su nueva vida, una calma relativa parecía instalarse en la mansión de Fernando. Los días transcurrían entre largas caminatas por el jardín, reuniones con el equipo de voluntarios del comedor comunitario y conversaciones significativas entre padre e hija. Sin embargo, esa calma era solo superficial. El pasado, con todas sus sombras, todavía pendía sobre ellos como una nube amenazante. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Ramírez apareció con noticias inesperadas. Señor Ávila, he estado revisando algunos detalles adicionales sobre las finanzas de su exesposa y encontré algo que creo que debería saber. Fernando frunció el ceño, dejando su taza de café sobre la mesa. ¿Qué descubriste? Ramírez sacó un sobre y lo colocó frente a Fernando. Es un registro de propiedades. Hace algunos años, Victoria adquirió una pequeña casa en un barrio modesto. Lo interesante es que esa propiedad está a nombre de un tercero, Manuel Herrera. Lorena, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Ramírez ajustó sus gafas antes de responder. Es difícil decirlo con certeza, pero podría indicar que Victoria intentó cubrir algún tipo de conexión con Manuel, incluso después de lo sucedido. Fernando apretó los labios, sintiendo cómo la ira comenzaba a surgir nuevamente. ¿Por qué haría algo así si ya había conseguido lo que quería? Ramírez negó con la cabeza. Esa es una de las preguntas que debemos responder, pero esto sugiere que su relación con Manuel pudo haber continuado por razones que desconocemos. Lorena intercambió una mirada con Fernando. Aunque ambos querían dejar el pasado atrás, estaba claro que éste seguía extendiendo su sombra sobre sus vidas. ¿Qué propones?, preguntó Fernando finalmente. Investigar más a fondo. Necesitamos descubrir qué sucedió realmente después del secuestro de Camila y qué papel jugó Manuel en todo esto. En 1900. Fernando asintió con determinación. Haz lo que sea necesario. Quiero saber toda la verdad. Durante los días siguientes, Ramírez trabajó incansablemente para desentrañar el misterio. Mientras tanto, Lorena intentaba concentrarse en su trabajo en el comedor comunitario, pero su mente siempre regresaba al pasado. Cada vez que veía a Fernando, podía notar que él también estaba luchando con las emociones que todo esto había desatado. Una tarde, mientras Fernando revisaba algunos documentos en su oficina, Lorena entró con una taza de té. ¿Te molesto?, preguntó desde la puerta. Fernando levantó la vista y sonrió débilmente. Nunca. Pasa, por favor. Lorena dejó la taza sobre el escritorio y se sentó frente a él, durante unos segundos. Ambos permanecieron en silencio, hasta que ella finalmente habló. Sé que quieres protegerme de todo esto, pero creo que también necesito estar preparada para lo que venga. Fernando suspiró, dejando el bolígrafo que sostenía sobre la mesa. Lo sé, y tienes razón. Es solo que me duele pensar en todo lo que has pasado. Quiero que esta casa sea un lugar donde te sientas segura,
no un recordatorio de lo que te hicieron. Lorena lo miró con ternura. Y lo es, pero no puedo evitar preguntarme qué más falta por descubrir. Fernando asintió lentamente. Tienes mi palabra de que sabremos todo. Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos. Unos días después, Ramírez regresó con información crucial. Había conseguido rastrear a un antiguo conocido de Manuel, quien confirmó que la relación entre Manuel y Victoria no terminó después del secuestro. Según sus declaraciones, Manuel había recibido pagos periódicos de Victoria durante años y en ocasiones discutían sobre un secreto que nadie debía conocer. Esto cambia todo, dijo Ramírez mientras explicaba los detalles a Fernando y Lorena. Si podemos demostrar que Manuel todavía estaba trabajando para ella después del secuestro, podríamos descubrir algo mucho más grande. Fernando se recargó en su silla, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Crees que Manuel podría estar dispuesto a hablar? Es difícil decirlo, pero si logramos presionarlo lo suficiente, podría darnos algo, respondió Ramírez. Lorena, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Si todo esto es cierto, ¿qué significa para nosotros? Fernando la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Significa que no descansaremos hasta que toda la verdad salga a la luz. Esa noche, Lorena decidió buscar algo de claridad. Salió al jardín y se sentó junto a la fuente, mirando su reflejo en el agua. Aunque había encontrado un lugar seguro con Fernando, todavía sentía que había partes de su historia que no encajaban. Mientras tanto, Fernando permaneció en su oficina, repasando los documentos que Ramírez había reunido. Cada detalle parecía confirmar que Victoria había manipulado los eventos desde el principio, pero aún faltaba la pieza clave, una confesión directa que desenmascarara sus verdaderas intenciones. Aunque ambos estaban cansados, sabían que el camino hacia la verdad era inevitable. Las sombras del pasado seguían persiguiéndolos, pero juntos estaban decididos a enfrentarlas, sin importar el costo. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y determinación. Ramírez continuaba desenterrando información sobre la relación entre Victoria y Manuel, mientras Fernando y Lorena intentaban mantener una apariencia de normalidad. Sin embargo, ambos sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana, Ramírez llegó a la mansión con una expresión seria. Llevaba consigo una carpeta gruesa que parecía contener años de secretos ocultos. «Señor Ávila, creo que hemos encontrado la pieza que faltaba», dijo. Colocando la carpeta sobre la mesa del despacho, Fernando y Lorena se acercaron, con los ojos llenos de expectativa y tensión. «¿Qué es?», preguntó Fernando, mientras abría la carpeta con cuidado. «Es un diario», respondió Ramírez. «Pertenecía a Manuel Herrera. Lo encontré gracias a un conocido suyo, quien lo guardó después de la muerte de Manuel». Fernando frunció el ceño. «¿Murió?», Ramírez asintió. «Hace unos meses, pero antes de morir, dejó esto en manos de alguien de confianza. Ese diario detalla su participación en el secuestro de Camila y lo que sucedió después». Lorena sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué dice exactamente?». Ramírez abrió el diario y comenzó a leer fragmentos en voz alta. Las palabras de Manuel eran una mezcla de confesión y justificación, detallando cómo había sido contratado por Victoria para alejar a Camila. Sin embargo, también revelaba algo aún más perturbador. Después del secuestro, Victoria había insistido en que Manuel dejara a la niña en un lugar donde no pudiera ser encontrada fácilmente. Ella dijo que no quería daño para la niña, pero estaba claro que no le importaba lo que pasara después. Solo quería que desapareciera, para que su plan funcionara. Leyó Ramírez, mientras Fernando apretaba los puños con furia contenida. «¿Qué más dice?», insistió Fernando, su voz cargada de tensión. Ramírez pasó varias páginas hasta llegar a un punto clave. Manuel menciona que, después de dejar a la niña en el parque, recibió una carta anónima con instrucciones adicionales. Dice que nunca supo quién la escribió, pero sospechaba que alguien más estaba involucrado. Alguien que no era Victoria. Lorena se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de incredulidad. «¿Otro cómplice?». Ramírez asintió lentamente. «Eso parece». La carta indicaba que debía mantenerse en silencio y no intentar contactar a Victoria nuevamente. A cambio, seguiría recibiendo pagos. Fernando se llevó las manos al rostro, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Esto
Esto va más allá de lo que imaginé. Y hay algo más, añadió Ramírez, pasando a las últimas páginas del diario. Manuel menciona que comenzó a arrepentirse de lo que había hecho. Dice que, durante años, intentó escribir una confesión, pero siempre tuvo miedo de las consecuencias. Al final, dejó este diario como su única forma de expiación. Lorena miró a Fernando, buscando alguna señal de claridad en medio del caos. ¿Qué hacemos ahora? Fernando respiró hondo, su mirada fija en el diario. Primero necesitamos confirmar la autenticidad de todo esto. Si es real, iremos directamente contra Victoria. Durante los días siguientes, Ramírez trabajó para verificar cada detalle del diario. Mientras tanto, Fernando y Lorena comenzaron a prepararse emocionalmente para lo que vendría. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Fernando decidió hablar abiertamente con Lorena sobre sus sentimientos. No sé cómo agradecerte por tu paciencia y por tu fuerza. Lorena lo miró con una sonrisa ligera. No tienes que agradecerme nada. Solo quiero que esto termine de una vez, para que podamos seguir adelante. Fernando asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Prometo que haremos justicia, y cuando todo esto acabe, quiero que tengas la vida que siempre mereciste. Finalmente, Ramírez regresó con la confirmación que necesitaban. Las pruebas forenses demostraban que el diario era auténtico, y los registros financieros vinculaban directamente a Victoria con los pagos a Manuel. Con esta nueva evidencia, Fernando tomó una decisión. Enfrentaría a Victoria una vez más, pero esta vez con todo el peso de la verdad. Antes de partir, Lorena insistió en acompañarlo. Quiero estar allí. Necesito escuchar todo con mis propios oídos. Fernando dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Está bien, pero prométeme que si las cosas se salen de control, te mantendrás a salvo. Lorena asintió, determinada a enfrentar su pasado, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Cuando llegaron a la casa de Victoria, fueron recibidos por una empleada que intentó negarles la entrada. Sin embargo, Fernando insistió, y finalmente fueron conducidos al despacho donde Victoria los esperaba con una expresión de sorpresa. Fernando, ¿otra vez aquí? ¿Qué es tan urgente?, preguntó con un tono seco, aunque su mirada reflejaba cierta inquietud. Fernando colocó el diario sobre la mesa y lo abrió en una página marcada. Sabemos lo que hiciste, Victoria. Tenemos pruebas de que contrataste a Manuel para secuestrar a nuestra hija y que continuaste pagándole durante años. Victoria intentó mantener la calma, pero su rostro comenzó a mostrar señales de nerviosismo. No sé de qué hablas. Ese diario podría haber sido inventado por cualquiera. Lorena dio un paso adelante, su voz firme. No mientas. Sabes que es verdad. Y también sabemos que alguien más estaba involucrado. ¿Quién? Victoria las miró, su fachada comenzando a desmoronarse. Finalmente, exhaló con fuerza y habló con un tono lleno de resentimiento. Está bien, lo admito. Fui yo, pero no lo hice sola. Alguien más quiso asegurarse de que Camila nunca volviera. ¿Quién?, preguntó Fernando, su voz cargada de ira. Victoria los miró con una sonrisa amarga. Descúbrelo tú mismo. No pienso ser la única que caiga por esto. El silencio llenó la habitación mientras procesaban sus palabras. Aunque habían obtenido una confesión, quedaba claro que el misterio estaba lejos de resolverse por completo. El ambiente en el despacho de Victoria era tan denso que parecía difícil respirar. Fernando miraba a su exesposa con una mezcla de furia y desesperación. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban como un eco interminable. No pienso ser la única que caiga por esto. Victoria, si sabes algo más, será mejor que lo digas ahora, dijo Fernando con la mandíbula tensa, su voz llena de determinación. Victoria, sin embargo, mantuvo una expresión desafiante, aunque su mirada traicionaba el nerviosismo que intentaba ocultar. No voy a decir nada más. Ya saben lo suficiente, Lorena. Que había permanecido en silencio hasta ese momento. Dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y tristeza. No tienes ni una pizca de remordimiento, ni siquiera por lo que le hiciste a tu propia hija. Victoria apartó la mirada, pero no dijo nada. Fernando respiró profundamente, tratando de controlar la ira que sentía. Esto no termina aquí. Con lo que tenemos, te aseguro que enfrentarás las consecuencias de tus acciones, sin esperar una respuesta. Fernando tomó el diario y salió del despacho.
seguido de Lorena. Ambos sabían que la confesión de Victoria era solo una pieza más en el complicado rompecabezas de su historia. De regreso en la mansión, Fernando y Lorena se sentaron en el salón, todavía procesando lo ocurrido. Ramírez llegó poco después, trayendo consigo una actualización importante. Señor Ávila, hemos identificado al posible segundo involucrado. Según las transacciones financieras que rastreamos, hay una conexión con alguien muy cercano a usted. Su abogado personal, Enrique Guzmán. Fernando se quedó paralizado al escuchar ese nombre. Enrique había sido su confidente y asesor durante años, alguien en quien siempre había confiado. Enrique, eso no tiene sentido. Él siempre estuvo a mi lado cuando Camila desapareció. Ramírez asintió con seriedad. Entiendo que sea difícil de creer, pero las pruebas apuntan en su dirección. Durante la época del secuestro, hubo transferencias sospechosas entre sus cuentas y las de Manuel Herrera. Lorena miró a Fernando, su expresión reflejando tanto sorpresa como comprensión. A veces, las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. Fernando apretó los puños, sintiendo una mezcla de traición y rabia. Necesito confrontarlo. Si realmente está involucrado, quiero escuchar la verdad de su boca. Al día siguiente, Fernando organizó una reunión con Enrique en su oficina, bajo el pretexto de discutir asuntos legales. Lorena y Ramírez observaron desde una habitación contigua a través de un monitor, donde podían escuchar la conversación. Enrique llegó puntual, con su habitual aire de profesionalismo y confianza. «Fernando, es un gusto verte. ¿De qué quieres hablar?», preguntó mientras tomaba asiento. Fernando lo miró fijamente, sus manos apoyadas sobre la mesa. «Quiero hablar de Camila». Enrique levantó una ceja, claramente sorprendido. «Camila, ¿a qué viene esto después de tantos años? Quiero saber qué sabes realmente sobre su desaparición. Y antes de que respondas, quiero que sepas que tengo pruebas que te vinculan directamente con Manuel Herrera», dijo Fernando, manteniendo su voz firme. El rostro de Enrique se endureció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso es ridículo. No tengo nada que ver con eso». Fernando se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «Entonces explícame estas transacciones», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. «¿Por qué hubo movimientos de dinero entre tus cuentas y las de Manuel?». Enrique miró los papeles, y por primera vez pareció perder el control. Tragó saliva y apartó la vista. Está bien, lo admito. Hubo transferencias, pero no fue mi idea». Fernando apretó los puños, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. «¿De quién fue entonces?». Enrique respiró profundamente antes de responder. «Victoria me pidió que facilitara los pagos. Me dijo que era para resolver un problema familiar. Nunca pensé que se tratara de algo tan grave, Lorena». Observando desde la otra habitación, sintió que su corazón latía con fuerza. Aunque las palabras de Enrique confirmaban las sospechas sobre Victoria, todavía faltaban respuestas importantes. Fernando lo miró con incredulidad. «¿Esperas que crea que no sabías nada? Fuiste mi abogado durante años, Enrique. Debiste haberme dicho algo». «Tenía miedo», respondió Enrique, su voz temblando ligeramente. «Victoria me advirtió que si hablaba, destruiría mi carrera y mi vida». Fernando se levantó de su asiento, mirando a Enrique con desprecio. «¿Sabes lo que le hiciste a mi familia, a mi hija? Nunca podré perdonarte por esto». Enrique agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Fernando. «Lo siento, realmente lo siento». Esa noche, Fernando y Lorena se sentaron juntos en el salón de la mansión, reflexionando sobre todo lo que habían descubierto. «Parece que cada respuesta que encontramos solo nos lleva a más preguntas», dijo Lorena, su voz cargada de frustración. Fernando asintió, colocando una mano en su hombro. «Pero estamos más cerca que nunca de entender todo, y no voy a descansar hasta que la verdad esté completamente expuesta». Lorena lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. Aunque sabía que el camino había sido difícil, también sentía que estaban avanzando hacia algo que finalmente les daría paz, por primera vez en mucho tiempo. Ambos comenzaron a sentir que el final de su búsqueda estaba al alcance, aunque sabían que aún había más obstáculos por superar. El silencio de la noche envolvía la mansión como un manto pesado. Fernando se encontraba en su despacho, revisando los documentos que Ramírez había recopilado sobre Enrique y Victoria. Aunque las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar,
Aún quedaban huecos que necesitaban ser llenados. Lorena entró con una bandeja de té, intentando aliviar la tensión palpable. «No has dormido nada, ¿verdad?», preguntó mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Fernando sonrió débilmente. «No puedo dormir mientras no sepamos todo. Cada vez que creo que hemos llegado al fondo de esto, surge algo más». Lorena se sentó frente a él, observando los papeles que tenía dispersos. «¿Qué piensas hacer ahora?». Enrique confesó que Victoria lo manipuló, pero ¿realmente crees que alguien más está involucrado? Fernando asintió lentamente. «Sí, lo creo. Victoria no tenía el conocimiento ni los recursos para planear algo tan meticuloso. Y Enrique, él solo fue un peón. Hay alguien más moviendo las piezas desde las sombras». Al día siguiente, Ramírez llegó con una actualización importante. Había descubierto un patrón en las transacciones financieras relacionadas con Manuel y Victoria. Entre los destinatarios de los pagos había una cuenta en el extranjero, registrada a nombre de una empresa fachada. Esta empresa es solo un nombre, pero representa a alguien más. Según mi investigación, está vinculada a un hombre llamado Joaquín Valdés, un ex socio de negocios suyo, señor Ávila, dijo Ramírez mientras mostraba los documentos. Fernando se quedó helado al escuchar el nombre. «Joaquín», murmuró, apretando los puños. «Pensé que había dejado todo atrás después de nuestra última disputa». Lorena frunció el ceño intrigada. «¿Quién es él?». Fernando la miró con seriedad. «Joaquín fue mi socio durante años. Juntos construimos gran parte de lo que ahora es mi empresa, pero nuestra relación terminó mal. Intentó robarme una parte del negocio y, cuando lo descubrí, lo enfrenté. Nunca pensé que pudiera estar involucrado en algo tan personal». Ramírez asintió. Joaquín tenía los medios para financiar algo como esto, y el motivo para querer destruirlo. Pero necesitamos pruebas más contundentes antes de actuar. Fernando asintió, su mirada llena de determinación. «Encuentra esas pruebas. No importa cuánto tiempo tome». Mientras Ramírez trabajaba en rastrear la conexión entre Joaquín y el secuestro de Camila, Lorena decidió enfrentar su propio pasado. Regresó al parque donde había sido encontrada, acompañada de Fernando. Aunque había estado allí antes, esta vez sentía que algo la empujaba a recordar. «Este lugar siempre me ha parecido familiar, pero no sé por qué», murmuró mientras caminaba por los senderos arbolados. Fernando observaba en silencio, respetando el momento de introspección de su hija. Finalmente, Lorena se detuvo frente a un banco y cerró los ojos, como si intentara capturar un recuerdo perdido en el tiempo. «Recuerdo una voz, una mujer», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Me estaba diciendo que no llorara, que todo estaría bien». Fernando se acercó, colocando una mano en su hombro. «Es posible que alguien más estuviera cuidándote antes de que te dejaran aquí. Tal vez esa mujer fue parte del plan, pero no quiso lastimarte». Lorena lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me hicieron esto, papá?». Fernando sintió que su corazón se rompía al escucharla llamarlo papá, con tanta vulnerabilidad. Porque hay personas que solo piensan en sí mismas, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estás aquí, y haré todo lo posible para protegerte. Esa noche, Ramírez llegó con pruebas concluyentes. Había logrado rastrear a Joaquín hasta un conjunto de propiedades en una ciudad cercana, una de las cuales coincidía con la descripción de la casa donde Manuel había dejado a Camila. «Esto lo vincula directamente al secuestro», dijo Ramírez, colocando las fotos sobre la mesa. «También encontré correos electrónicos que muestran que él coordinó los pagos con Victoria». Fernando apretó los dientes, su mirada llena de rabia. «¿Sabes dónde está ahora?». «Sí, vive en una residencia apartada en las afueras de la ciudad. Si actuamos rápido, podríamos confrontarlo antes de que intente huir». Lorena, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Quiero ir contigo». Fernando la miró con sorpresa. «No puedo permitir que te expongas a esto, hija. No me voy a quedar atrás. Tengo derecho a enfrentar a las personas que me hicieron esto», respondió Lorena con firmeza. Fernando dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero prométeme que te mantendrás cerca de mí». La confrontación con Joaquín ocurrió al día siguiente. Ramírez los acompañó, asegurándose de que todo estuviera documentado. Cuando llegaron a la residencia, Joaquín los recibió con una sonrisa sarcástica, como si ya supiera por qué estaban allí. «Fernando, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿A qué debo el honor?», preguntó mientras se apoyaba despreocupadamente en la puerta.
Sabes exactamente por qué estamos aquí, respondió Fernando con un tono helado. Sabemos que estuviste detrás del secuestro de mi hija. Joaquín soltó una carcajada amarga. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y acusarme de algo sin pruebas? Ramírez intervino, mostrando los documentos que había recopilado. Tenemos todo lo necesario para demostrar tu participación. Las transferencias, las propiedades, los correos electrónicos, todo apunta a ti. Joaquín perdió la sonrisa por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Digamos que es cierto. ¿Qué piensas hacer? ¿Entregarme a la policía, Lorena? Que había estado observando en silencio. Finalmente habló. Quiero saber por qué. ¿Qué ganabas tú al destruir a una familia? Joaquín la miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. Porque podía. Porque quería ver a tu padre perder todo lo que tenía. Fernando dio un paso adelante, lleno de ira, pero Lorena lo detuvo colocando una mano en su brazo. No vale la pena rebajarse a su nivel, papá, dijo con firmeza. Joaquín los miró con burla, pero sabía que estaba acorralado. La verdad estaba sobre la mesa. Y ahora, todo lo que había construido se desmoronaría. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, Fernando y Lorena reflexionaron sobre lo que acababa de suceder. Aunque sabían que la batalla legal contra Joaquín apenas comenzaba, también sentían que habían dado un paso importante hacia la justicia. Todavía queda mucho por hacer, dijo Fernando mirando a su hija con orgullo. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos, y nada ni nadie podrá separarnos otra vez. Lorena sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso de su pasado comenzaba a aliviarse. Las semanas posteriores a la confrontación con Joaquín fueron intensas. Fernando no perdió tiempo en entregar las pruebas recolectadas por Ramírez a las autoridades. Aunque el proceso legal contra Joaquín y Victoria apenas comenzaba, el peso de la verdad ya había causado estragos en sus vidas. Joaquín, enfrentado a la posibilidad de una condena severa, intentó negociar con las autoridades. Sin embargo, Fernando se aseguró de que no hubiera margen para manipulaciones. No voy a permitir que alguien como él evada la justicia otra vez, dijo Fernando a su equipo legal. Victoria, por su parte, permanecía en silencio. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras, se negaba a colaborar. Su imagen pública estaba arruinada, y aquellos que alguna vez la consideraron una mujer respetable, ahora la veían como una persona calculadora y sin escrúpulos. Lorena observaba todo desde la distancia, tratando de encontrar su lugar en medio de la tormenta. Aunque Fernando había prometido que haría todo lo posible para protegerla, ella sabía que el impacto de estas revelaciones la seguiría por mucho tiempo. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le preguntó Fernando una noche, mientras cenaban juntos en el comedor de la mansión. Lorena tomó un sorbo de su té antes de responder. Es extraño. Por un lado, siento alivio porque la verdad finalmente salió a la luz, pero por otro, todavía me pregunto cómo alguien pudo hacer tanto daño por pura ambición. Fernando asintió, su rostro reflejando el cansancio acumulado de las últimas semanas. Algunas personas solo piensan en sí mismas, sin importar a quién lastimen en el camino, pero lo importante es que ahora estamos juntos, y no dejaré que nadie más te haga daño. Lorena sonrió levemente, apreciando su apoyo. Gracias, papá. Mientras las acciones legales avanzaban, Lorena decidió enfocarse en reconstruir su vida. Aunque había aceptado su lugar en la familia Ávila, todavía sentía una conexión profunda con su vida anterior. Por eso, continuó trabajando en el comedor comunitario, encontrando consuelo en ayudar a otros. Un día, mientras servía comida a un grupo de niños, recibió una visita inesperada. Fernando había decidido acompañarla para entender mejor el trabajo que hacía. Quería ver este lugar por mí mismo, dijo. Observando el ambiente sencillo pero acogedor del comedor, Lorena sonrió, feliz de que Fernando mostrara interés en algo tan importante para ella. Es un lugar especial. Me recuerda que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay maneras de ayudar a los demás. Fernando asintió, claramente conmovido por lo que veía. Estoy orgulloso de ti, Camila. Lorena, has demostrado una fortaleza que no todos tienen. Lorena lo miró con gratitud, sintiendo que finalmente estaba construyendo una relación sólida con su padre. Unos días después, Ramírez llegó con noticias importantes. Joaquín había decidido cooperar con las autoridades para reducir su condena, proporcionando detalles adicionales sobre el secuestro de Camila
Entre los documentos entregados, se encontraba una lista de transacciones que vinculaban a otras personas involucradas en el caso, aunque su papel había sido menor. Esto no solo fortalece el caso contra Joaquín, sino también contra Victoria, explicó Ramírez. Es cuestión de tiempo antes de que ambos enfrenten las consecuencias de sus actos. Fernando suspiró aliviado. Aunque el proceso legal era complicado, finalmente sentía que la justicia estaba del lado correcto. Hiciste un gran trabajo, Ramírez. No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste por mi familia. Ramírez sonrió levemente. Hacer justicia es recompensa suficiente, señor Ávila. Mientras tanto, Victoria seguía negándose a aceptar la gravedad de sus acciones. En una última reunión organizada por los abogados, Fernando decidió enfrentarla directamente, acompañado de Lorena. ¿Por qué estás aquí, Fernando?, preguntó Victoria, con su habitual tono frío. Fernando la miró con seriedad. Quiero darte una última oportunidad para explicar por qué hiciste lo que hiciste. No por mí, sino por nuestra hija. Victoria desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Todo lo que hice fue para proteger lo que era mío. Tú siempre pusiste a Camila por encima de todo. Y yo solo quería asegurar el futuro de mi hijo, Lorena, que había estado en silencio. Finalmente habló. ¿Y qué hay de mí? ¿De lo que me hiciste pasar? ¿Alguna vez pensaste en lo que sería crecer sin saber quién era? Victoria pareció tambalearse ante esas palabras, pero no dijo nada. Fernando, viendo que no había remordimiento en ella, se levantó. No hay nada más que decir, que la justicia haga su trabajo. Las semanas siguientes marcaron el cierre de un capítulo difícil en las vidas de Fernando y Lorena. Victoria y Joaquín enfrentaron juicios largos y complicados, pero finalmente fueron condenados por sus crímenes. Aunque el proceso fue agotador, la verdad prevaleció, y ambos recibieron sentencias acordes con la magnitud de sus actos. Para Fernando y Lorena, el fin de ese capítulo no significaba el fin de su lucha. Ambos sabían que todavía tenían mucho que reconstruir, tanto en su relación como en sus vidas personales, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Hemos pasado por tanto, pero siento que finalmente estamos en el camino correcto, dijo Fernando una noche. Mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, Lorena lo miró con una sonrisa. Y este es solo el comienzo. Con las sentencias de Victoria y Joaquín dictadas, una paz relativa comenzó a instalarse en la vida de Fernando y Lorena. Por primera vez, podían mirar hacia el futuro sin la sombra del pasado pesando sobre ellos. Sin embargo, ambos sabían que aún había trabajo por hacer. Tanto en su relación como en la manera de encontrar un nuevo propósito, Lorena decidió que era momento de enfocarse en su propio crecimiento. Aunque había encontrado consuelo en el comedor comunitario, sentía que podía hacer más. Una tarde, mientras tomaba un té en el jardín, compartió sus pensamientos con Fernando. He estado pensando en abrir algo propio, un lugar donde pueda ayudar a otros de la misma manera que yo fui ayudada cuando más lo necesité. Fernando la miró con interés. Eso suena como una gran idea. ¿Tienes algo en mente? Sí. Quiero abrir un refugio para jóvenes sin hogar, un lugar donde puedan sentirse seguros y aprender habilidades que los ayuden a construir un futuro, respondió Lorena, sus ojos brillando con entusiasmo. Fernando sonrió, claramente orgulloso. Me encanta la idea, y quiero ayudarte a hacerlo realidad. Lorena negó suavemente con la cabeza. Agradezco tu apoyo, pero quiero hacerlo por mi cuenta. Este proyecto es personal, algo que necesito construir desde cero. Fernando asintió, entendiendo su necesidad de independencia. Entonces considera que siempre estaré aquí si necesitas algo. En los meses siguientes, Lorena trabajó incansablemente para hacer realidad su sueño. Con el apoyo de amigos y antiguos compañeros del comedor comunitario, encontró un espacio adecuado para el refugio y comenzó las renovaciones. A pesar de los desafíos, sentía una profunda satisfacción al ver cómo su visión cobraba vida. Fernando, por su parte, también estaba en un proceso de reconstrucción. Después de años dedicados exclusivamente a su empresa, decidió reducir su carga de trabajo y enfocarse en su relación con Lorena. Es tiempo de que comience a disfrutar la vida. Y tú eres una gran parte de eso, le dijo un día mientras la visitaba en el refugio. Lorena sonrió, agradeciendo su apoyo constante. Eres bienvenido aquí siempre que quieras. Este lugar también es parte de nuestra historia.
El día de la inauguración del refugio fue un evento emotivo, amigos. Colaboradores y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar el inicio de algo especial. Lorena, vestida con sencillez, pero con una sonrisa radiante, dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Este lugar no es solo un refugio, es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo tuve la mía, gracias a personas que no se rindieron conmigo, y espero que este espacio sea un hogar para quienes lo necesiten. Fernando, entre la multitud, no pudo evitar sentirse orgulloso, ver a su hija en esa posición, convertida en una líder y una inspiración para otros, le daba la certeza de que todo el sufrimiento y las dificultades habían valido la pena. En los días posteriores, el refugio comenzó a llenarse de vida. Jóvenes de diferentes circunstancias encontraban en Lorena no solo una guía, sino también una amiga. Su historia de superación resonaba con ellos, y muchos encontraban motivación en su ejemplo. Fernando también se involucró en el proyecto, aunque desde las sombras, utilizó sus contactos para asegurar financiamiento y apoyo continuo, sin intervenir directamente en la visión de Lorena. Este lugar refleja quién eres, y no quiero interferir en eso, le dijo una tarde mientras recorrían el refugio juntos. Lorena lo miró con gratitud. Gracias, papá, por todo. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Fernando y Lorena se fortalecía cada día más. Aunque habían perdido años valiosos, ambos estaban decididos a aprovechar al máximo el tiempo que tenían juntos. Pasaban tardes hablando sobre sus planes, recordando momentos del pasado y soñando con el futuro. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Lorena se detuvo frente a una fuente y miró su reflejo en el agua. Nunca pensé que estaría aquí, rodeada de amor y estabilidad. A veces todavía siento que estoy soñando. Fernando colocó una mano en su hombro, sonriendo con ternura. No es un sueño. Has trabajado duro para llegar aquí, y mereces todo lo bueno que está pasando. Lorena lo miró, sus ojos llenos de emoción. Y todo comenzó porque no te rendiste conmigo. Gracias por buscarme, por no dejarme atrás. Fernando sintió un nudo en la garganta, pero logró responder con voz firme. Siempre serás mi hija. Camila o Lorena, lo importante es que estamos juntos, y no hay nada más valioso que eso. Esa noche, mientras cenaban en el comedor de la mansión, ambos compartieron un brindis especial. Por el futuro, dijo Fernando, levantando su copa. Y por todo lo que hemos superado para llegar aquí, añadió Lorena con una sonrisa radiante. Aunque el camino había sido largo y doloroso, ambos sabían que habían encontrado algo invaluable, una familia reconstruida sobre la base del amor, la confianza y la esperanza. Aunque Fernando y Lorena estaban construyendo un futuro juntos, los ecos del pasado aún resonaban en sus vidas, las secuelas emocionales de las traiciones. El tiempo perdido y las dificultades no desaparecían fácilmente. Ambos sabían que sanar requeriría tiempo, pero estaban comprometidos a enfrentar cualquier obstáculo juntos. Una tarde, mientras revisaban documentos relacionados con el refugio, Lorena encontró una carta antigua entre los papeles que Fernando había guardado durante años. Era una carta escrita por Camila cuando tenía apenas 8 años, dirigida a su padre. ¿Puedo leerla?, preguntó Lorena con cautela, sosteniendo la carta con cuidado. Fernando asintió, sus ojos llenos de nostalgia. Claro, hija. Era una de mis favoritas. Lorena abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Querido papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ayudar a las personas, ser fuerte y proteger a los que amo. Eres mi héroe, y siempre estaré contigo, no importa qué pase. Al terminar, Lorena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La carta era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido, pero también una prueba del vínculo inquebrantable que aún existía entre ellos. Creo que ella estaría orgullosa de ti, dijo Lorena, mirando a Fernando con una sonrisa triste. Fernando apretó los labios, luchando por contener las lágrimas. Y estoy seguro de que estaría orgullosa de ti. Has demostrado ser todo lo que Camila soñaba ser. Esa noche, Lorena no pudo evitar reflexionar sobre la vida que había llevado antes de reencontrarse con Fernando. Aunque las dificultades que enfrentó en el orfanato y los años de incertidumbre la habían marcado, también la habían hecho fuerte y resiliente. Decidió que quería compartir su historia con los jóvenes del refugio
con la esperanza de inspirarlos. Creo que es importante que sepan que no están solos, que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza, le explicó a Fernando al día siguiente. Fernando asintió, orgulloso de su determinación. Tienes razón, tu historia puede ser la luz que muchos de ellos necesitan para encontrar su propio camino. Unos días después, Lorena organizó una charla en el refugio, donde compartió su historia con los residentes. Habló de su infancia en el orfanato, de las dificultades que enfrentó y de cómo nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Nunca pensé que encontraría a mi familia, pero lo hice. Y aunque el camino fue difícil, aprendí que siempre hay una razón para seguir adelante. Los jóvenes la escuchaban con atención, muchos de ellos visiblemente conmovidos por sus palabras. Después de la charla, varios se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias. Gracias, señorita Lorena, usted nos da esperanza, dijo una joven. Tomando su mano con gratitud, Lorena sonrió, sintiendo que finalmente estaba haciendo la diferencia que siempre había soñado. Mientras tanto, Fernando estaba enfrentando sus propios desafíos emocionales. Aunque su relación con Lorena había florecido, no podía evitar sentirse culpable por los años que pasaron separados. Una noche, durante la cena, decidió hablar sobre ello. Hija, quiero que sepas que, aunque estoy agradecido por todo lo que tenemos ahora, no dejo de pensar en todo lo que te perdí. Lorena tomó su mano, mirándolo con ternura. Papá, no tienes que cargar con esa culpa. Lo importante es que estamos aquí ahora y que estamos haciendo todo lo posible para aprovechar el tiempo que tenemos. Fernando suspiró, sintiendo que un peso se aliviaba de su corazón. Gracias, Lorena. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Con el tiempo, los lazos entre Fernando y Lorena se fortalecieron aún más. Compartían momentos cotidianos que, aunque simples, eran profundamente significativos para ambos, desde cocinar juntos hasta largas caminatas por el jardín. Cada día era una oportunidad para reforzar su vínculo. Una tarde, mientras caminaban por un mercado local, Fernando notó un colgante con forma de corazón en uno de los puestos. Sin dudarlo, lo compró y se lo entregó a Lorena. Es un recordatorio de que, no importa lo que pase, siempre estaré contigo. Lorena lo tomó con cuidado, emocionada por el gesto. Gracias, papá. Este será uno de mis tesoros más preciados. El refugio continuó creciendo, atrayendo más apoyo de la comunidad. Fernando, impresionado por el impacto que Lorena estaba teniendo, decidió organizar un evento benéfico para recaudar fondos y asegurar la sostenibilidad del proyecto. Quiero que este lugar sea un legado, algo que represente todo lo que hemos superado como familia, le dijo a Lorena mientras planeaban el evento. Lorena sonrió, emocionada por la idea. Es un hermoso gesto, papá. Estoy segura de que será un éxito. El evento fue un triunfo rotundo. Empresarios locales, amigos de Fernando y miembros de la comunidad asistieron, emocionados por la causa. Lorena dio un discurso conmovedor, agradeciendo a todos por su apoyo y compartiendo su visión para el futuro del refugio. Fernando, observando desde un rincón, no pudo evitar sentirse orgulloso. Eres increíble, hija. Nunca dejes de brillar. Aunque todavía quedaban heridas por sanar, Fernando y Lorena estaban seguros de algo. El amor y la resiliencia siempre prevalecen. Juntos, estaban construyendo una nueva vida, una llena de propósito, esperanza y amor incondicional. Con cada día que pasaba, Lorena y Fernando sentían que sus vidas tomaban un rumbo más claro, aunque las cicatrices del pasado aún formaban parte de ellos. También eran un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La inauguración del refugio no solo marcó un nuevo capítulo para Lorena, sino también para todos los que encontraban en ese lugar una segunda oportunidad. El refugio pronto se convirtió en un faro para la comunidad. Lorena trabajaba incansablemente para crear programas educativos y talleres que ayudaran a los jóvenes a adquirir habilidades prácticas. Desde clases de cocina hasta formación en oficios, el lugar se llenaba de vida y esperanza. Fernando, aunque seguía respetando el deseo de Lorena de manejar el refugio por su cuenta, encontraba formas sutiles de ayudar. Había comenzado a trabajar como mentor para algunos jóvenes, compartiendo su experiencia en negocios y ayudándolos a desarrollar sus propias ideas. Nunca pensé que podría aprender tanto de ellos como ellos de mí, comentó un día a Lorena, mientras regresaban a casa después de un largo día en el refugio. Lorena lo miró con una sonrisa.
Es hermoso ver cómo encuentras formas de conectar. Ellos te admiran, y estoy segura de que valoran todo lo que haces por ellos. Una tarde, mientras organizaban un evento en el refugio, Lorena recibió una llamada inesperada. Era una de las empleadas del orfanato donde había crecido. Lorena, quería compartirte algo. Encontramos una caja con documentos antiguos relacionados con tu tiempo aquí. Pensé que tal vez te gustaría revisarlos. La noticia la dejó intrigada. Aunque había cerrado un capítulo importante al descubrir su verdadera identidad, siempre había sentido curiosidad por los primeros años de su vida. Decidió ir al orfanato al día siguiente, acompañada de Fernando. Cuando llegaron, la directora del orfanato los recibió con una sonrisa cálida. «Es un honor tenerte aquí, Lorena. Siempre supe que harías cosas grandes». Lorena agradeció las palabras, aunque su atención estaba en la caja de documentos que la mujer colocó frente a ella. Con cuidado, comenzó a revisar los papeles. Entre ellos, encontró cartas y registros que detallaban los primeros días después de que fue encontrada en el parque. Uno de los documentos llamó su atención. Era una carta escrita por una mujer anónima, dirigida al orfanato. En ella, explicaba que había encontrado a Lorena sola en el parque y que no podía cuidarla, pero quería asegurarse de que estuviera a salvo. «Parece que alguien intentó protegerte, incluso en medio de todo ese caos», comentó Fernando. Observando la carta junto a ella, Lorena asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque la carta no resolvía todas sus preguntas, le daba una sensación de consuelo saber que alguien había actuado con bondad en un momento tan difícil. «Es extraño, pero siento que, de alguna manera, esta persona fue parte de mi familia». Aunque nunca la conocí, de regreso en la mansión, Lorena decidió colocar la carta en un marco y exponerla en su habitación, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay actos de bondad que pueden marcar la diferencia. Fernando, mientras tanto, continuaba fortaleciendo su relación con Lorena. Había comenzado a compartir historias de su infancia, anécdotas que mostraban su lado más humano y vulnerable. «Siempre quise tener una familia grande», le confesó una noche mientras miraban fotografías antiguas. «Nunca imaginé que todo terminaría así, pero tú eres más de lo que podría haber soñado». Lorena lo miró con una sonrisa llena de gratitud. «Y tú me diste algo que nunca pensé que tendría, un hogar». Un día, mientras trabajaban juntos en el refugio, uno de los jóvenes se acercó con una idea para un nuevo proyecto: crear un programa de mentoría donde antiguos residentes ayudaran a los recién llegados a adaptarse. Lorena quedó encantada con la propuesta y decidió implementarla de inmediato. «Es increíble ver cómo estos jóvenes se transforman y comienzan a ayudar a otros», comentó a Fernando mientras revisaban los detalles del programa. Fernando asintió, sintiendo un orgullo inmenso por su hija. «Eso es gracias a ti. Creaste un espacio donde ellos pueden crecer y florecer». En el aniversario de la inauguración del refugio, organizaron un gran evento para celebrar los logros alcanzados. Lorena dio un discurso que emocionó a todos los presentes. «Hace un año, este lugar era solo un sueño. Hoy, es un hogar para muchos. Un espacio donde las personas pueden encontrar esperanza y apoyo. Gracias a todos por creer en esta visión y por formar parte de este viaje». Fernando, que observaba desde el fondo, no pudo evitar sentir lágrimas en los ojos. Su hija no solo había superado los desafíos de su pasado, sino que también había encontrado la manera de transformar su dolor en algo hermoso. Esa noche, mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, Fernando le entregó un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Es un regalo para ti, algo que creo que representa todo lo que hemos construido juntos». Lorena abrió el paquete con curiosidad y encontró una pequeña placa de metal con la inscripción: «Para Lorena, mi hija y mi orgullo, juntos siempre encontraremos la luz, incluso en la oscuridad». Lorena lo miró con lágrimas en los ojos, profundamente conmovida. «Gracias, papá. Este será un recordatorio constante de todo lo que hemos superado». Fernando sonrió y la abrazó con fuerza. «Eres la razón por la que todo esto tiene sentido». Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Fernando y Lorena miraban hacia el futuro con esperanza. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero también sabían que juntos podían enfrentarlo todo. En ese momento, encontraron una paz que,